Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast de Hermana a Hermana. Estoy feliz en este día de estar aquí con mi hermana Jessica, trayéndoles un tema hermoso que sé que todas y cada una de nosotras como hijas de Dios estamos interesadas en aprender, y es cómo encontrar nuestro propósito. Y quiero empezar, Jessie, en este día hablando un poco de lo que sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo. Mm, Cuando Dios creó el mundo entero, Dios lo creó con un propósito. Y ujú, cuando nos creó a nosotros y a los animalitos, a los árboles, todo lo que vemos, somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y esto hace que se cumpla uno de esos propósitos que el Señor tenía para nosotros en nuestra vida. Entonces quiero leerles y empezar este episodio leyéndoles Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué mm. quiere decir esto? El que tú seas cristiana el día de hoy, el que tú estés escuchando este podcast y tengas el deseo en tu corazón de encontrar ese propósito en tu vida, quiere decir que ya el Señor ha puesto ese deseo en ti. Él ha puesto Ujú. tanto el querer como el hacer en ti para encontrar el propósito por el cual Él te creó. Por eso decidimos con Jessica hacer este podcast hoy, para ayudarte en ese proceso, porque es un proceso donde las dos hemos tenido que pasar y continuamos pasando, porque hay cosas que el Señor nos revela cada día más en cuanto a este tema. Entonces, Jessie, cuéntanos. ¿Cómo puedes ver tú la manera en que el Señor trabaja contigo para encontrar tu propósito? Sí, Diana, yo creo que para nosotros poder entender cuál es nuestro propósito, tenemos que primero entender y descubrir cuál fue el propósito de Dios en crearme, en crearte. Y nadie va a poder encontrar su propósito fuera de Cristo. Tú hablabas acerca de cómo el Señor abre una puerta, un camino para que nosotros podamos ahora tener una relación con el Padre a través de Cristo. Y esa persona va o puede intentar muchas cosas, mucho trabajo, posesiones, materiales, muchas cosas para intentar llenar un vacío que hay, Mm, pero nunca se va a sentir realizado porque nuestro propósito, nuestra razón de existir se encuentra en Cristo. Entonces me amén. gustaría empezar con la definición de lo que es un propósito. Y básicamente es un sentido o la intención con que se desempeña alguna tarea. En el caso de los seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio vida. Y la intención de Dios en crearme, en crearte, en crearnos, y lo dice en muchas partes en la palabra, es para mostrar su gloria. Y eso Amén. lo quiero leer en Isaías 43:7 porque me pareció tan hermoso ese versículo, Diana, que cuando yo lo estaba leyendo, yo dije: "Tú me creaste para darte gloria, para que te glorifique". Entonces, Ujú, mira lo que dice Isaías 43:7: "Todos los llamados de mi nombre para", y aquí está Dios hablando, ujú. "todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice". Amén. Wow, Diana, esa gloria de la que Isaías habla es la magnificencia, el valor, la hermosura, la grandeza de la Mm, perfección de Dios que causa en nosotros como su creación un deseo indescriptible de adorarle, que así es. nace genuinamente del corazón. Entonces, aquí vemos que el propósito, la intención del corazón de Dios en crearme, en crearte, es para traer gloria a su nombre, para adorar su nombre, para conocerlo y tener una relación íntima con Él. Y mientras más conocemos a Dios a través de su palabra, más entiendo su razón e intención en crearme, más le quiero conocer y más le quiero adorar, más deseo alinearme a Él y a obedecerle. Entonces, el obedecer a Dios y lo que Él me pide a través de su palabra, se cumplen dos cosas.
el propósito de Él en mí, ¿verdad? Que yo lo glorifique, lo adore y al yo estar cumpliendo con ese propósito, Diana, entonces eso me da a mí paz, me da gozo, me siento completa, me siento realizada, me siento que tengo sentido, que hay sentido para vivir. Ah, Ujú. entonces, eso, así es como yo, Diana, me identifico al, bueno, puede que tenga una carrera, puede que tenga muchas cosas, pero nada de eso me identifica, nada de eso me da propósito, porque lo que me da propósito es saber que fui creada por un Dios que no lo necesitaba, pero que deseó crearme para que yo le adore. Dime, Amén, Diana, si amén. eso no te provoca levantar tus manos y simplemente adorar y adorar y adorar, es que de Así verdad es. sale del corazón. Así es, cuando el Señor nos creó, Jesse, y esto es para toda persona que esté escuchando en estos momentos y tenga ese vacío en su corazón de para qué fui creada, qué hago en esta tierra, es Sí. entender que ese propósito que tienes hoy y es el primer llamado que el Señor nos hace, es glorificarlo a Él, glorificar su Sí. nombre. ¿Por qué? Porque en el momento que pasaste de ser criatura de Dios a ser hija de Dios, te entregó un propósito y es adorar y glorificar su nombre. Entonces, lo primero que debemos hacer es entender la identidad que tenemos, Jessie. Para encontrar Mm, nuestro propósito, tenemos que entender nuestra identidad. Y ya tú no eres una más, tú no eres parte de este mundo. Como cristiana y como hija de Dios, eres precisamente eso, hija de Dios. Y eso es lo que te identifica. Esa es tu identidad. Y cuando tú entiendes tu identidad y lo que ser hija de Dios requiere, mm, entonces vas a entender tu propósito. mm, Entonces me parece poderoso lo que tú compartes y es importante entender, mis amores, que cuando Dios nos creó individualmente, en cada uno de nosotros, Dios puso sus sueños. mm, Dios sueña a través de nosotros para que nosotras aquí en la tierra podamos llevar a cabo sus sueños, sus deseos, puedan verse manifestados por medio de nuestras manos, nuestros pies. Y ahí es donde viene el llamado, que es diferente a nuestro propósito. El propósito sí. es adorar y glorificar a Dios, pero va tan entrelazado con nuestro llamado que a veces se nos confunde, ¿verdad? Ujú. Y hay un llamado específico que Dios tiene para nosotras como cristianas también, ¿verdad? Pero antes de entrar a esos pasos, porque te vamos a dar pasos prácticos en este día para poder hallar ese propósito, quiero preguntarle a Jessie si hay algo más que desea añadir antes de entrar en esos pasos prácticos. No, o sea, es algo maravilloso de lo que tú estabas mencionando, es que todo lo que el Señor crea, lo crea con un propósito. Ujú, Absolutamente todo lo que tú ves, todo lo que tus ojos pueden ver, lo que tus manos pueden palpar, todo Él lo creó con un propósito. Y lo que me da, mientras estoy analizando y meditando en esto, Diana, si te das cuenta, en Génesis, el Señor crea por 6 días muchas cositas, pero todo eso lo creó ¿para qué? Para que cuando creara al hombre, el hombre tuviera un paraíso en el que vivir, mm, para cuidar, para, ¿me entiendes? Y pues para pasar tiempo con el Señor también. Pero todo lo que Él lo hizo en orden precisamente para eso, porque había un propósito donde Él sabía, un hombre no va a poder vivir flotando, va a ujú, necesitar una tierra, va a necesitar comida, va a necesitar árboles, va a necesitar compañía de animales y últimamente una ayuda idónea. ujú. Pero me parece tan hermoso que el Señor prepara el ambiente, para que nosotros podamos cumplir con nuestro propósito. Entonces el Así Señor es. nos da todo en su palabra, nos dio su palabra, nos dio la oportunidad de orar, nos dio la oportunidad de hablar con el Señor, de adorarle, de glorificarle. Entonces Él ya nos dio todo lo que necesitamos, Diana, Ujú, para poder cumplir con nuestro propósito, que es adorarle. Y tú así es. hablabas de algo muy importante también, tú decías que nuestro propósito es muy diferente a nuestro llamado, y eso también quiero hacer referencia antes de que tú des tus 3 puntos, porque muchos de nosotros,
Obviamente no sabemos, no conocemos exactamente qué es lo que tengo que hacer cada día, ¿verdad? Cada uno tiene una idea, pero el Señor fue muy claro en lo que Él nos dejó a cargo para hacer. A cada uno de nosotros nos dejó el mismo llamado, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Mateo, donde el Señor le está hablando a sus discípulos y les dice, hay un gran llamamiento y una gran comisión, ¿verdad? Ujú, Está el gran llamamiento que es el amar a Dios sobre todas las cosas, eso lo encuentras en Mateo. También está el amar a tu prójimo como a ti mismo, eso ya es un llamamiento que te está haciendo. ujú. Y la gran comisión, que es ir a las naciones y hablar de mí, hacer discípulos, y es simplemente hablarle a los demás acerca de Dios, es sentarse con ellos, es hablar con ellos, es Sí, meditar en su palabra. Entonces, todo lo que Dios creó es por un propósito, Diana, así es. y tienes propósito. Entonces, quiero, como tú estabas refiriéndote a esas personas que en estos momentos están diciendo, yo no tengo propósito, no tengo por qué estar aquí, de pronto están pensando en hacer cosas que ni siquiera queremos hablar aquí, pero quiero decirte hoy a través del Señor que nos dice, tienes propósito, yo te creé con un propósito y lo estás buscando en el lugar incorrecto. Dios te creó con algo, con un propósito divino y eterno, y Él está dispuesto, Diana, a mostrarte cuál es ese propósito cuando tú vienes a Él y le dices, ok, tú eres mi creador, tú tienes que saber para qué estoy aquí. Y cuando Ujú. vienes a Él, Él te revela esos regalos, te revela cómo adorarle, cómo servirle, qué hacer y qué no hacer. Entonces eso es lo hermoso, Diana, entender que nuestro propósito está en Cristo y es en Él y a través de Él que vamos a poder encontrar exactamente lo que tenemos que hacer. Así es, Jessy, poderoso, porque cuando el Señor nos crea y pone esos sueños, esos deseos que Él tiene en nosotros, también nos equipa. Como tú decías, nos Ujú, da todo. No solamente nos dio lo que necesitamos alrededor de nosotros, como decías, los animales, la comida, todo, ¿verdad? Pero también nos dio las herramientas espirituales para ujú, poder alcanzar lo que está en el corazón de Dios, porque acuérdate que no podemos alcanzar lo que está en el corazón de Dios con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor nos da por medio de su Santo Espíritu, que vino a ujú, ser dado en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y vinimos a ser hijos de Dios. Entonces, por eso es importante entender esa identidad, entender que fuimos creadas todas y cada una de nosotras con un propósito, y una vez nosotros entendamos esa identidad, vamos a saber que no hay nada ni nadie que nos pueda robar ese propósito o ese llamado. ujú. Es más, no nos vamos de esta tierra hasta cumplir con ese propósito y ese llamado, porque así de maravilloso es nuestro Dios. Entonces, tarde o temprano, el Señor te lo revela cuando tú estás lista, cuando estás preparada, cuando has terminado de ser equipada. Y a mí me sucedió, Jessie, en uno de los episodios anteriores hablábamos precisamente de cómo duré 20 años de mi vida buscando ese propósito. Y por eso siento que hoy deseo poder compartir esos pasos prácticos que me ayudaron a encontrar ese propósito, pero quiero que entiendan, mis amores, que es importante reconocer primero esa identidad. Si tú aún no eres o no entiendes lo que significa ser hija de Dios, por eso se te hace tan difícil encontrar tu propósito, porque el propósito no te lo entrega el mundo. Yo Ujú, estuve trabajando por muchos años en diferentes carreras, diferentes posiciones, diferentes lugares, estudiando diferentes cosas, creyendo que era allí donde iba a encontrar mi propósito, Jessie. Y como tú decías, se siente uno ujú, vacío. ¿Por ujú, qué? Porque no entendía, ¿verdad? Mi posición como hija de Dios. Una vez entendí la posición, viene el paso número uno, que es entender que fuiste creada para glorificar a Dios. El simple hecho que tú digas soy cristiana, soy hija de Dios, ya glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque estás declarando y diciendo que aceptaste al Señor como tu Salvador, que aceptaste a Cristo, que lo reconoces, y eso ya le da toda la gloria y la honra al Señor. Esa posición que tú tienes como hija de Dios aquí en la tierra empieza a cumplir un propósito en ti. ujú, Como les decía, mis amores, hay una gran diferencia, y como Jesse lo explicó, entre el propósito y el llamado, ¿verdad? El propósito ya lo estás cumpliendo. Y profundizas aún más en ese propósito cuando glorificas a Dios, cuando lees su palabra, cuando pasas tiempo con Él. ¿Por qué? Porque Dios te creó para tener una familia.
Y cuando tú lo Ujú. aceptaste, Jess, en tu corazón, viniste a ser hija de Dios, tú vas a tu Padre constantemente a visitarlo cuando lees la palabra, cuando estudias, cuando profundizas en ella, cuando oras, cuando alabas, estás en la presencia de tu Padre. Y eso cumple un propósito en ti. Ahora, Ujú. el segundo paso es bien sencillo y es tener en cuenta el llamado que Dios nos dio como hijas de Dios. Ujú. Cuando pasaste a ser hija de Dios, quiere decir, aceptaste a Cristo como en tu corazón, inmediatamente pasaste a ser discípula. Mm, Y ese nuevo título que ahora tienes, porque acuérdate que como hija de Dios tú tienes diferentes posiciones en el ámbito espiritual. Tú no eres simplemente Jessica, Jessie. Tú no eres ujú. simplemente hija de Dios. Tú eres discípula y hay otras listas súper largas de cosas títulos que el Señor te ha entregado a ti por haber aceptado a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Como eres ahora discípula de Dios, tienes un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo llevas esas buenas nuevas? Contándole a las personas tu testimonio. Ujú. Es así de sencillo. Muchas personas pero ¿cómo les hablo de Cristo? ¿Cómo? Cuéntales tu testimonio, cuéntales cómo el Señor te sacó del hueco en que estabas, porque todos estamos en un hueco, lo garantizo, y de ahí nos sacó el Señor a tener una vida transformada en Él. Entonces es entender que tenemos un llamado, que ya nuestro propósito se está cumpliendo, ahora tenemos que cumplir ese llamado. ¿Y cómo podemos activar ese propósito y ese llamado en nuestra vida? Esa fue la manera en cómo yo descubrí ese propósito y ese llamado, y estoy en estos momentos, mis amores, entendiendo aún, ¿verdad? Para el que fui creada y cómo puedo impactar el reino de Dios aquí en la tierra. Y es activando tus dones y tus talentos en la iglesia. Allí Mm, fue donde comencé a darme cuenta lo que el Señor había puesto en mí. ¿Verdad? La capacidad que tenía para hacer cosas, Jessie. Entonces, en el momento que nosotros activamos esos dones, cuando tú te sientas y haces una lista del para qué soy buena, qué me ha dicho mi mamá, mi papá, las personas que me conocen, mi hermana. Yo me senté con ellas, con mi hermana, con mi mamá, le pregunté para qué soy buena, ustedes qué ven en mí, cosas que yo misma había descubierto que se me hacían fáciles de hacer. Hice una lista, mis amores, y comencé a activarme ya en la iglesia. mm. Comencé a participar en eso que yo veía que yo era buena o que me fluía. Y a partir de ahí comencé a descubrir para lo que el Señor me equipó y para qué me llamó a hacer un impacto aquí en la tierra. Mis amores, Jesse, nosotros no estamos aquí por coincidencia. El Ujú. Señor nos llamó y nos creó para esta generación, para hacer Sí. un impacto, Jesse, en esta generación. Y la Ujú. única manera en que podemos hacer ese impacto es entendiendo el propósito, entendiendo el llamado, pero más importante, entendiendo nuestra identidad y para lo Sí. que fuimos creadas. Amén. Wow, Diana, dijiste tantas cosas que de verdad que dan al punto donde muchas personas se preguntan, bueno, pero es que ya llevo 20 años en lo mismo y yo no encuentro absolutamente nada. Es que lo importante del punto de una persona que lleva 20, 40 años en el evangelio, por ejemplo, o en el seguir el caminar con el Señor, porque no estamos hablando de una religión, pero estamos hablando de una relación con Dios, es tu fidelidad, ¿verdad? Estamos hablando de que si tú conoces el que primeramente eres hija de Dios, hijo de Dios, y lo estás alabando, lo estás glorificando con tus acciones, lo estás glorificando con tu agradecimiento que te mantiene humilde, pero estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer por el momento, por ejemplo, lo que el Señor nos mandó. Ama a él, ámalo a él por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo y ve y trata de hacer lo que más puedas para que otras personas sepan de mí y enséñales lo que yo te he enseñado a ti, lo que has recibido por gracia, dalo por gracia. Yo te aseguro, Diana, que tú no tienes que estar Mm. buscando ningún propósito. O sea, tú no tienes que estar buscando ningún, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que? No, porque al tú estar haciendo lo que el Señor te mandó a hacer, aunque tú no sepas lo que, para lo que eres buena, para decirlo de esa manera, tú estás cumpliendo con los mandatos que el Señor te da.
Y sí, el Señor te trajo aquí, porque la palabra dice en Tesalonicenses que Él te creó, te llamó para cosas que Él ya había preparado desde antes de la creación del Ujú, mundo. Hay cosas específicas que solo tú, Diana, puedes hacer, ujú. que solo yo puedo hacer, pero tú no puedes sentarte a esperar a que esas cosas salgan. Es Ajá, mientras tú estás haciendo las cosas, mientras llega ese tiempo, porque mientras vas caminando, vas, como tú dices, siendo equipada, vas pasando por el fuego que te afila, que saca, que te ayuda a sacar este tipo de talento, pero es mientras estoy adorando, mientras estoy amando a Dios sobre todas las cosas, mientras estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, mientras estoy yendo a las naciones que realmente no necesitas que tú tienes que ir a Colombia, que tú tienes que ir a España. No, es tu vecino, es la persona ujú, que está en el supermercado, es la persona que está en la parada del bus, es el señor del taxi. así Esas son las naciones. así Entonces, es. mientras tú estás haciendo eso, Diana, tú puedes estar tranquila que a lo que el Señor te llamó a hacer, tú lo vas a cumplir. Créeme que él no se va, tú no te Ujú, escapas de lo que el Señor te llamó a hacer, pero ajá. no tienes que estarte preguntando, buscando por tantas partes. Y si tienes 40 años haciendo lo mismo, espérate y estate tranquilo que el Señor va a cumplir lo que Él dijo y hizo, determinó en ti. La palabra dice que ese trabajo que Él empezó en ti lo va a terminar, lo que quiere Mm, decir que culmina cuando tú cumples la razón por la cual estás en este lugar, en la nación donde estás, en el vecindario donde estás, en el trabajo donde estás, con el esposo o esposa con la que tienes, los hijos que el Señor te dio. Todo eso son partes, son cosas que el Señor añadió a tu vida para ayudarte a cumplir el propósito que Él tiene en ti. así Pero es. siento, Tata, Diana, que por tantas veces, que por tantos años la gente se enfoca tanto en qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, o para qué soy buena para esto. Y se olvidan que es en el caminar con nuestro Señor que Él revela, que Él enciende, que Él posiciona en los lugares donde te necesita. Tú solo Así tienes es. que ser obediente. Así es, Jessy, poderoso. Es importante recordar nuestros tiempos y las personas que están estudiando en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos? Nos Sí. enseñan una enseñanza, pero nos toca hacer la práctica para poder aprender y para que el Sí. profesor pueda darse cuenta si aprendimos o no, ¿verdad? Así mismo es. Como tú decías, es en el caminar que vamos a ser equipadas, a ser preparadas. Y no solamente eso, es en ese caminar que vamos a descubrir, porque ya el Señor sabe lo que Él puso en ti. Somos nosotras las que tenemos que descubrir qué hay en nosotras, Mm, qué fue lo que puso el Señor en mí. Y entre más obediente tú eres, es en ese llamado de ir a las naciones, como decías tú, Jessie, que encontramos ese propósito, encontramos ese llamamiento individual, porque cada uno, como tú dices, nos dio el Señor algo específico por hacer. Entonces es en ese caminar que tú lo descubres. Y así me pasó a mí. Así me mm, pasó a mí durante esos 20 años, siguiendo en obediencia al Señor, lo que Él, contándole a las personas mi testimonio, entendiendo que todos fuimos llamados a ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio? Servir. Eso es ujú. lo que es servir. Entonces, si entendemos que todos fuimos llamados a ministerio y que todos fuimos llamados a servir y servimos a los demás, es en ese caminar que descubres esos dones, esos talentos, que los activas, que los practicas y que descubres verdaderamente el por qué y para qué estás aquí en esta tierra. Pero mis amores, dicho esto, siempre al final nos encanta con Jessie darles un resumen de lo que el Señor ha ministrado en este día y quiero que recordemos y que cada una de nosotras, al vernos al espejo, Mm, recordemos esa identidad que tenemos como cristianas, que somos hijas de Dios, y que el hecho de ser hijas de Dios nos posiciona a entregarnos al Señor ese propósito por el cual fuimos creadas y es glorificar su nombre. Cuando tú entiendes ese llamado, ese propósito que tú tienes aquí en la tierra, que es de glorificar el nombre del Señor, estás cumpliendo con el propósito por el cual el Señor te creó. Ahora tienes un llamado
por ser cristiana y es ser discípula del Señor, lo que quiere decir que tú fuiste llamada a llevar las buenas nuevas, a cumplir con ese llamado que el Señor tiene para tu vida, de amarlo sobre todas las cosas, de amarte a ti misma y amar a los demás como te amas a ti misma. Y de igual manera, tienes el llamado de llevar las buenas nuevas, tu testimonio, lo que Cristo hizo en ti a otras personas y de activar esos dones, esos talentos en tu iglesia, todo lo que para lo que tú ves que tú eres buena, dáselo al Señor por gracia. Es la mejor manera, una de las mejores maneras, porque la obediencia es la mejor manera de glorificar al Señor. Pero el que tú le entregues al Señor, Padre, mira, soy buena para escribir, soy buena para cantar, soy buena para motivar, lo que sea que enseñar, lo que sea que tú seas buena, dile, Señor, aquí estoy, úsame. Créeme que el Señor te va a poner en posiciones donde te pueda usar para su gloria, porque acuérdate que fuimos creadas para su gloria. Entonces, ¿algo más que desees añadir, Jessie? No, estamos bien. Ok, entonces gloria y honra al Señor, mis amores. Es nuestra oración que a medida de que ustedes en obediencia siguen cumpliendo con ese llamado que el Señor tiene para sus vidas, ese propósito, empiecen ustedes a verlo con ojos espirituales, que ya están cumpliendo ese propósito y que el Señor va a entregarles lo que a cada una nos llamó a hacer. Entonces se trata de un caminar con el Señor y a medida que vamos cogidas de su mano obedeciendo, vamos a entender, escuchar, activar todo lo que Él ha puesto en nosotros y lo más importante, vamos a cumplir con esos sueños que Dios puso en Mm. nosotras. Así es que, no siendo más, mis amores, si te gustó este video, asegúrate de darle un like, de compartirlo con otras mujeres. Ayudemos a otras mujeres a encontrar su propósito, a salir de esa confusión en la que están y poderles mostrar a ellas que ya están cumpliendo con un propósito hermoso que el Señor a todos nos llamó como hijos de Él. Y asegúrate de suscribirte al canal y prender las notificaciones para que no te pierdas los videos que ponemos de lunes a viernes. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Las amamos y que Dios las bendiga.